Disculpa por la tardanza, tiene cosas por hacer. Entonces, hablamos de metalenguajes civilizatorios y empezamos por matrices de los sentidos. Cuando estamos hablando de pensamiento, podemos definirlo de tres formas. Pensamiento aristotélico, que es pensamiento lógico, pensamiento socrático, que sería la dialéctica cuestionadora, y pensamiento platónico, que es imaginar o proyectar algo del mundo ideal hacia el mundo real. En la Unión Soviética, de hecho, existía un intento, ¿no?, de crear una civilización socrática. Ahora, ¿cuáles son las exigencias de Aristóteles al pensamiento? El pensamiento no depende del grado de desarrollo de la sociedad ni de modelos aceptados por la sociedad. Estamos hablando también de la huida de experiencia práctica que nos lleva por uno de los dos caminos. Uno es especulación y otro es empiricismo. Cuando estamos hablando de especulación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de pensamiento filosófico, pensamiento escolástico, pensamiento cuántico, que sería postcientífico, y también postdialéctica de Shedravitsky, que básicamente sería la mirada hacia adentro, ¿no? No es como la realidad, no, en absoluto. Vemos, observamos con la mente. Otra forma es obviamente es el empiricismo. Entonces estamos ya gravitando hacia la dialéctica o natural dialéctica de Galileo. ¿Qué es empiricismo? Bueno, es un pensamiento científico, experimental, natural filosófico. Es otra forma también de pensamiento empírico. ¿Qué más? Pensamiento, bueno, otros elementos importantes cuando hablamos antes de elementos de especulación es el pensamiento escolástico. ¿Qué es eso? Es el método de pensamiento postfilosófico construido alrededor de lógica aristoteliana por un lado y la Biblia por el otro. Tenemos lógica. Esta lógica nos permite, usando el conocimiento que nos dio Dios vía la Biblia, sacar adelante cualquier pensamiento y obviamente cualquier resultado. Vía escolástica analizamos la escritura, la Biblia, a tres niveles. Uno, nivel directo, otro, nivel metafórico y tercero, nivel retórico, como ejemplo de nivel supremo metafórico. Entonces hacemos preguntas tipo, ¿cómo construir un gran catedral, una ciudad, llegar al cosmos, etcétera? Todo esto, digamos, vía método especulativo. Pasamos siglos aprendiendo sobre Dios vía su palabra, que sería la escolástica. Ahora aprendemos sobre Dios vía su creación, que es el mundo, y esto significa pensamiento natural, el natural pensamiento. ¿Cuál es la diferencia entre la gente elevada, cuando estamos hablando del futuro de la rotura de la sociedad, ¿no?, o educada, y la masa aborregada? Los borregos no son capaces de pensar, solamente son capaces de mirar a algo. Ahora, ¿cuáles son las etapas de este cambio de pensamiento? Hay tres. Uno es dogmatismo, que es la gran parte de la población. No creo que hace falta explicarlo. Dos, pluralismo de opinión, que es mayor parte de la gente pensante. Y la tercera parte es el pensamiento cuántico, que es concepto difícil explicar si uno no entiende lo que significa cualquier de estos conceptos de que hablamos antes, tanto a nivel especulativo, que sería pensamiento filosófico, escolástico, cuántico, etcétera, o también empírico o empiricismo. O sea, por ejemplo, pregunta, lo que estamos construyendo hoy en día, ¿cómo cambiaría nuestra visión si viviésemos 20 años antes? O sea, por ejemplo, si estamos en la URSS en el año 1981, ¿cómo cambiaría nuestro entendimiento sobre el futuro si supiéramos lo que iba a pasar? Entonces, hoy en día el vacío moral y ético se llena con basura liberal. Y esto nos lleva a un mundo donde no existe ningún tipo de pensamiento, ni tampoco el conocimiento, porque el elemento de conocimiento se llena con datos que son absolutamente inútiles,
como este conocimiento caleidoscópico o datos caleidoscópicos, que son muchas piedrecitas que no se juntan de ninguna forma en una imagen conceptual global. Entonces, todo conocimiento se encaja dentro de dos direcciones, o dogmatismo o pluralismo, y que a su vez se encajan dentro del paradigma positivista o relativista, salvo que ninguna de estas corrientes tiene futuro. ¿Por qué? Pluralismo va a desaparecer dado que el avant-garde humanista se va hacia nuevas corrientes y al mismo tiempo dogmatismo se convertirá en el elemento clave de educación universal de la gran parte de la masa social. Entonces, estamos viendo el giro hacia el pensamiento cuántico en un futuro que va a ser, digamos, la norma para la educación de la élite. ¿Cuáles son estos elementos de pensamiento cuántico? Uno, desaparece significado concreto de pensamiento. Es decir, palabras dejan de tener un significado. Empezamos a calificarlo en porcentajes. Ahora le explico eso. Otra cosa, resultados de pensamiento cuántico se presentarán como esquemático multinivel, que sería cultural hieroglífico, o mejor dicho, las culturas hieroglíficas tendrán una ventaja a nivel cultural. Esquematización lo lingüística de los conceptos. Otra cosa, conclusiones tendrán asignados porcentajes de posibilidades a cada elemento clave de pensamiento. Por ejemplo, si os digo una frase, fascismo es una dictadura terrorista abierta de los elementos extremistas hipercapitalistas del capital financiero. Entonces, en esta frase, cada palabra tendrá un porcentaje de probabilidades esquemáticas concretas de significado. Por ejemplo, fascismo, una dictadura, que sería 94% de probabilidad. Terrorista, por ejemplo, 95%. Abierta, otro porcentaje. Y cada una de estas palabras dentro de cada frase tendrán porcentajes de acierto dentro del concepto lingüístico que queremos promover. Esto obviamente se haría con algoritmos. Esto es fácil. Entonces, el cambio, giro hacia el pensamiento cuántico solamente va a ser posible cuando, con la aparición de la inteligencia artificial dentro de este sexto tecnoparadigma, y obviamente ordenadores cuánticos, dado que vamos a necesitar constante valoración compleja de la metodología. Cuando estamos hablando de esto, más o menos hacia el año 2045, 2050, es decir, un poco más que una generación. ¿Qué falta? Cambio completo del sistema educativo, conformación mental de la gente, es decir, el giro hacia el nuevo mundo. Y la masa, pues la masa no lo va a tener. ¿Qué es dogma? ¿Qué significa? A nivel, ¿qué es eso? Diccionario, definición única de la palabra, un significado de cada problema. Ahora, si miramos o lo juntamos, mejor dicho, con otro elemento clave del sexto tecnoparadigma, que es la realidad virtual, ¿qué tenemos con la realidad virtual? Segmentación de la población en subgrupos, no a base de color o raza, etcétera, sino procesos mentales. Y esto se consigue como vía 5G, la tecnología que están intentando implementar ahora. Entonces es la diferencia entre la élite, que estamos hablando de esquematizar todo. Bueno, cuando yo creo proyectos o sistemas conceptuales, yo siempre esquemizo todo. Y esto también, lo que yo decía antes, las culturas jeroglíficas, como la cultura china, van a tener una ventaja importante. Entonces, por un lado, la diferencia entre la élite, que se esqueman todos, y, bueno, sistema boloñeso, Bolonia, que es el nivel práctico aplicado al conocimiento, que sería la base de la masa borregada planetaria. Entonces, esto es lo que divide entre la élite y el pueblo masa, va a ser cada vez más pronunciado esta división. Después, cuando estamos hablando
De distintos temas o distintos, la palabra estoy buscando, niveles, ¿no? O definiciones de pensamiento. Por ejemplo, podemos hablar todo el mundo conoce la palabra la dialéctica, ¿no? Que es la lucha de los contrarios. Pero también tenemos la monoléctica, que es el pensamiento que no admite contradicciones. También tenemos la trialéctica, por ejemplo, Platón, Aristóteles, Sócrates. Este es uno, bueno, malo, justicia. Esto es la trialéctica. También tenemos fractaléctica, que es una organización autorreplicante con todas sus contradicciones que lucha de manera interna y simultánea. No lo voy a repetir, pero ¿qué significa eso como ejemplo? Una ciudad, por ejemplo. Es esa organización autorreplicante con todas sus contradicciones. Pregunto, ¿de qué manera los usuarios pueden implantar pensamiento complejo y mantener su sistema psíquico estable? Otra pregunta, problema de desconocimiento o desconocido, mejor dicho, o invisible, lo que no podemos investigar o lo oculto. ¿Cómo lo solucionamos dentro de esta nueva forma de pensamiento cuántico? Otra pregunta, ¿en qué se hace el pensamiento? Según Leibniz, ¿qué quiere decir? ¿Que en el lenguaje o es algo más? Y entonces estos son los tipos de preguntas que uno tiene que tener en cuenta cuando estamos hablando de este cambio paradigmático de un pensamiento lineal que tiene la gran masa de la población a pensamientos mucho más complejos, sobre todo este pensamiento cuántico que obviamente difiere mucho del dogmatismo, que es la masa social, o incluso pluralismo, que es opinión de pocas personas pensantes. Entonces, este es un poco el futuro, lo que yo quería comentar en temas de los metalenguajes. Y esta va a ser la diferencia en el futuro. No a nivel de ganancias de las personas, sus puestos de trabajo, donde viven, el coche que conducen. No, esto va a ser a nivel del pensamiento. Los que pueden llegar a pensar de forma cuántica, obviamente vamos a estar hablando de la superélite, y no solo a nivel de dinero, sino de estudios, sino también este pensamiento cuántico más que probable se consiga aumentando el ser humano y convirtiéndolo, bueno, en lo que yo explico en mi libro, que escribí en el año 2013, el Club de los Inmortales sobre transhumanismo, donde esta aumentación del ser humano vía la inteligencia artificial nos convierten en un verdadero prototipo de hombre y máquina. Yo no lo estoy promoviendo, yo no estoy a favor de esto, pero quiere decir que eso ya es el séptimo tecnoparadigma dentro de, pues más o menos hacia el año 2045, justo lo que yo estoy explicando entre muchas otras cosas en mi nuevo libro que va a salir en unos meses.